Muy buen día, estimados estudiantes. Hoy, correspondiente a la clase de Lengua y Literatura del curso de cuarto, vamos a estar viendo el tema de revisión de los núcleos del sujeto junto al de el predicado. Bien, como tal, hemos de identificar qué es lo que es una oración y dentro de la oración, por lo tanto, ir clasificando cuáles son las partes a detalle que contiene una de estas. A continuación, entonces, aquí hacemos referencia cuando hemos de denotar alguna oración. De oración se nos menciona que es un conjunto de palabras que se caracteriza por poseer sentido completo. Estas tienen algún fin, en este caso, de poder comunicarnos algún tipo de idea, alguna información que se quiera expresar por medio de escritura. Podemos atribuirlo a esa forma. Ahora, las palabras se distribuyen en clases o partes de la oración, las que se clasifican de acuerdo a su naturaleza o estructura. Bien, aquí es donde ya hacemos referencia a cuáles son las partes que contiene una oración como tal. Entre ellas tenemos las siguientes. Una oración va a poseer sustantivo. Aquí hacemos referencia al sustantivo. Estos son conceptos, por ejemplo, que ya hemos podido abordar en situaciones o en este caso en ocasiones anteriores. Por lo general, el sustantivo lo vamos a poder conocer porque es aquella persona, animal o cosa de quien se está hablando dentro de una oración. O como tal, podemos decir que es nuestro protagonista que se está llevando a cabo pues dentro de una oración. El artículo nos ayuda a definir de quién se está, en este caso, se está hablando dentro de mencionada oración. Haciendo referencia que el artículo podemos, en este caso, al menos nos deja saber, entender que tiene género y número. Prácticamente, por lo general, lo hemos de distribuir de esa forma. Entonces, haciendo referencia que el artículo va anexado o va junto con un sustantivo. Por ejemplo, podemos decir el libro. Como tal, el es el artículo que denota, en este caso, la cantidad de uno solo y también refleja como tal el género, que puede ser masculino o femenino según sean los objetos o algún, en este caso, personaje de quien se esté abordando dentro de la oración. El adjetivo es aquella cualidad que se le atribuye, en este caso, a algún tipo de sustantivo. El pronombre que nos ayuda también a identificar el sustantivo dentro de una oración. El verbo que, bueno, básicamente es aquella acción que comete nuestro personaje. En este caso, decimos que el verbo es toda acción que se está llevando a cabo por el sujeto. El adverbio, prácticamente también hemos de considerar una parte adicional más, la preposición, conjunción y la intersección. Bueno, intersección. Estos son conceptos que hemos de ir analizando pues mucho más adelante para tener en cuenta en la mayoría cuáles son los conceptos dentro de una oración. Ahora sí, bueno, una oración gramatical se compone de las siguientes partes. Sabemos que como tal, una oración siempre va a tener sujeto y también en este caso va a contar con el predicado. Bien, aquí hacemos referencia cuando denominamos como tal a un sujeto, indica de quién o de qué se está hablando dentro de una oración. Pasamos a, en este caso, a cuestionarnos, ¿cómo podemos identificar a nuestro sujeto dentro de una oración? Planteándonos la siguiente interrogante. ¿De qué o de quién se está hablando en esa oración? ¿Ok? Entonces, es la idea de, por ejemplo, poder en este caso identificar algún sujeto dentro de una determinada oración a partir de esta consulta, de esta pregunta más que todo. Bien, pasamos con el siguiente concepto que es el predicado. El predicado, ustedes como tal conocen y manejan este concepto y es que se indica lo que se dice del sujeto, es prácticamente lo que el sujeto está realizando o llevando a cabo. Y también, de la misma forma, podemos identificarla a partir de la siguiente consulta. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está más que todo realizando para poder, en este caso, identificar cuál es el accionar a partir del sujeto? Muy bien, entonces son las condiciones que debemos tener en cuenta para poder, en este caso, identificar sujeto y predicado dentro de una determinada oración. Por ejemplo, vamos a trabajar directamente con ejemplificaciones. Eduardo reutiliza vidrios y papeles para cuidar el medio ambiente. Bien, ahora entonces establezcamos las consultas, en este caso respectivas, para poder identificar cuál es el sujeto y cuál es nuestro predicado. La primera consulta es ¿de quién se habla? Bien, pasamos a leer nuevamente nuestro ejemplo. Dice, Eduardo reutiliza vidrios y papeles para cuidar el medio ambiente. Como pueden ver, se está, en este caso,
hemos de mencionar que la oración se trata de Eduardo. Eduardo es nuestro sujeto. Entonces, como tal, podemos definir que de él se está tratando nuestro sujeto en sí. Bien, ahora, ¿qué se dice del sujeto? Bueno, aquí es directamente toda la parte del predicado, que corresponde a ser las acciones que está llevando nuestro sujeto. En este caso, por ejemplo, dice que reutiliza vidrios y papeles para cuidar el medio ambiente. Todo aquello corresponde a ser la parte del predicado, que es lo que se menciona del sujeto en general. Ahora sí, pasamos con un siguiente ejemplo. Natalia y Paola desechan los papeles en los basureros establecidos. Nuevamente, hemos de establecer las siguientes consultas. ¿De quién se habla? ¿Y qué se dice del sujeto? Bien, aquí por ejemplo tenemos dos sujetos, que prácticamente serían Natalia y Paola, porque bueno, de ellas son quienes estamos hablando dentro de esa oración. Entonces ya podemos definir que el sujeto como tal corresponde a ser Natalia y Paola. Ahora, ¿qué se dice del sujeto? Es todo aquel accionar que logran realizar en este caso, nuestros personajes de la oración. Se menciona que ellas desechan, en este caso, los papeles en los basureros establecidos. Entonces, esta es la parte de nuestro predicado. Ahora sí, vayamos con lo siguiente. Varios tipos de sujetos, en este caso, son los que podrían verse considerados dentro de una oración. Vamos a analizar cada uno de ellos. Sujeto explícito o expreso también, en este caso denominado, y es cuando el sujeto se nombra expresamente en la oración. Por ejemplo, tenemos aquí Alberto juega golf los domingos. Muy bien, démonos prácticamente la idea de por qué decimos que, bueno, el sujeto como tal es explícito y es porque se menciona de forma directa algún personaje. Por ejemplo, lo podemos denotar por forma de su nombre o alguna especie en general. Por ejemplo, podemos decir, el perro comió, bueno, comió, exactamente. Entonces, podemos definir que como tal, el perro es de forma explícita el personaje o el sujeto dentro de una oración, porque se lo menciona expresamente. O por ejemplo, ya un poquito, un sujeto ya más propio, podemos decir, Daniel salió a correr al parque. Entonces, decimos que, bueno, expresamente estamos hablando de Daniel. Es la idea general que tenemos para cuando se trate de este tipo de sujeto. Pasamos al siguiente, que es el sujeto implícito o desidencial. Prácticamente este es cuando el sujeto no se nombra expresamente en la oración. Por ejemplo, decimos juega baloncesto los lunes, pero el ejemplo en este caso no nos está dejando saber quién es de quién estamos hablando dentro de la oración. Porque bueno, prácticamente recuerden que el sujeto en este caso implícito no se nombra de forma precisa. Decimos que bueno, es una interpretación que queda de forma abierta. Decimos, por ejemplo, el ejemplo dice, juega baloncesto los lunes. No sabemos quién juega los lunes, pero se es expresado que alguien lo hace. Pasamos con nuestro sujeto tácito. Este tipo de sujeto tampoco aparece explícito en la oración, pero lo reconocemos ya que ha aparecido antes en un texto. Por ejemplo, Andrés no entiende la materia. ¿Ok? Por ejemplo, ese vamos a tener de referencia a nuestra primera parte del sujeto. Ahora decimos, cree que le irá mal en la prueba. Este ya corresponde a ser la siguiente parte de una oración, o al menos en este caso también de una cierta idea. Entonces, sabemos, en la primera parte se nos menciona que Andrés no entiende nada de la materia. Y entonces, en la segunda nosotros ya sobreentendemos que estamos hablando de él. Entonces, es la idea cuando se trata de un sujeto tácito. Seguimos con el siguiente, sujeto activo. Aquel que realiza la acción. Prácticamente se establece, bueno, hay una persona de por medio, bueno, hay alguien o alguna cosa, objeto en general, de quien se está llevando a cabo dentro de la oración. Por ejemplo, un sujeto. Ana cerró la puerta. Como pueden ver, sabemos que indistintivamente es o se trata de Ana en esta oración y sabemos que, bueno, ella cerró la puerta como tal. Sujeto pasivo. En él recae la acción del verbo. Es, por ejemplo, cuando se logra decir o dictaminar la parte del predicado en primera instancia y al final el sujeto. Por ejemplo, la puerta fue cerrada por Ana. Entonces, ustedes en este caso pueden visualizar que Ana, que viene siendo el sujeto, lo encontramos en la última parte, siendo este, pues, prácticamente la parte en la que recae la acción. Ahora sí, pasamos ya con nuestro punto esencial dentro de esta clase. La palabra más importante del sujeto se denomina núcleo del sujeto
y siempre va a corresponder a ser un sustantivo o algún pronombre. Tengamos aquello en cuenta. Por su parte, la palabra más importante del predicado se denomina núcleo del predicado y siempre en este caso lo vamos a estar estableciendo porque es un verbo. Bien, vamos a trabajar con los siguientes ejemplos y es el que pueden visualizar. Dice, Eduardo reutiliza vidrios y papeles para cuidar el medio ambiente. Es un ejemplo que ya hemos citado anteriormente. Ahora vamos a denominar cuál en síntesis corresponde a ser su núcleo del sujeto y su núcleo del predicado. Como tal, hemos podido definir anteriormente que correspondientemente al núcleo del sujeto siempre se trata de un sustantivo junto con un pronombre. Bueno, puede ser sustantivo o pronombre, una de dos. Mientras que el núcleo del predicado siempre va a corresponder a ser el verbo. Entonces, por ejemplo, Eduardo corresponde a ser nuestro núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque este es un sustantivo. Es prácticamente de quién se está hablando dentro de la oración. Ahora, identifiquemos cuál es el núcleo del predicado. Este es, a su vez, reutiliza. ¿Por qué? Porque como lo leímos anteriormente, el núcleo del predicado siempre será el verbo como tal. Entonces, el único verbo que podemos en este caso identificar a breves rasgos dentro de esa oración es reutiliza. Entonces, agregamos que este va a ser como tal nuestro núcleo de predicado. Es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo. Nos será entonces hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.